Le damos una cordial bienvenida a este programa especial. Hoy hemos preparado un tema que va a bendecir su vida. Sanidad, milagros, prodigios y maravillas podemos esperar que el Espíritu Santo hará allí donde usted se encuentre. Si tiene preguntas, si tiene comentarios, por favor déjelo allí en el box que aparece para el efecto. Siéntese, prepare sus notas, abra la Biblia si la tiene a la mano y disfrute de la presencia de Dios. Puestos de pie, quiero invitarles que leamos en Isaías capítulo 26 y versículo 3 para la meditación de esta mañana. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En la versión El Libro, Isaías 26:3 dice: Él guardará en perfecta paz a cuantos confían en Él y cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. Una de las cosas que más busca la gente es la paz. Se puede pensar en la seguridad, en la salud, en el dinero, en muchas cosas importantes en la vida, pero uno de los commodities, uno de los recursos, uno de los factores, uno de los valores que nosotros necesitamos constantemente en la vida es la paz. La paz con los demás, la paz para hacer las cosas, pero principalmente la paz interior, la paz en la cabeza, la paz en el corazón, porque sin esa paz es difícil tener paz en todo lo demás. Proverbios 23:7 nos dice que así como es el hombre en su interior, así actúa, así como piensa, así habla, así como somos en lo natural, primero lo fuimos en lo mental. Ya la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, o sea que el interior es muy importante. Cómo esté nuestro interior es importante porque de él depende todo lo de afuera, todo lo que hagamos, todo lo que digamos. Y los pensamientos son importantes porque son el combustible de las acciones. Hoy hacemos lo que antes hemos pensado. Hoy nosotros somos lo que en algún momento fue una idea. Hoy estamos en un lugar donde quizás en algún momento fue un sueño. Todo comienza allá adentro. Por eso es importante mantener con salud y mantener bien el interior, porque de él depende nuestra vida. No basta con la conversión del alma para asegurar una vida en abundancia. No basta con convertirse al evangelio. No basta con tener asegurada la vida eterna, sino que hace falta también una conversión en la mente. Es vital la transformación en la forma de pensar. La vida cristiana comienza cuando conocemos a Cristo, pero se perfecciona cuando dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. La obra de Cristo en la cruz nos salva de la perdición eterna, pero la obra del Espíritu Santo a través de su palabra nos salva de una vida miserable. Repito esto: la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos salva del infierno, de la perdición eterna, pero la obra del Espíritu Santo a través de su palabra en nuestra vida nos salva de una vida miserable. Podemos ser salvos, pero sentirnos miserables. Podemos estar seguros de la vida eterna, pero no del día de mañana. Por eso es importante sanear la mente. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, por excelencia, es uno de los versículos que aquí nos hemos apropiado, vivimos, enseñamos y repetimos cuantas veces sea necesario. Porque dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivir una vida física, natural, sana, correcta, es una demostración de que lo que creemos es correcto, de que nuestra razón, nuestra fe es razonable y no es ciega religión. Versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Diga conmigo: transformación.
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano debe tener buena doctrina, pero también debe tener buena manera de pensar. El cristiano debe venir a la iglesia con su Biblia bajo el brazo, pero debe vivir cada día de una manera acorde a lo que está creyendo. Es importante entonces reconocer que nuestra actitud, nuestra vida en esta vida es la suma de dos cosas importantes: de la fe y de la mente. Nosotros somos el resultado de la fe y de la forma de pensar. Podríamos tener solo fe, pero eso nos deja solo en el ámbito religioso. Decimos versículos de memoria, cantamos coritos bonitos, seguimos las costumbres religiosas, pero eso es solo una parte de lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida. La vida cristiana es la suma de la fe más la mente renovada, una forma de pensar distinta, una forma de pensar diferente, una forma de pensar como a Dios le agrada. El cuerpo y la mente bajan o mejoran su desempeño hasta los niveles donde se sienten más cómodos. Repito, nuestra mente y nuestro cuerpo trabajan, operan en el nivel donde se sienten más cómodos. Usted piensa, usted vive de acuerdo a cómo se siente más cómodo, porque la imagen de uno mismo es lo que determina cómo uno piensa y cómo uno actúa. Yendo más entonces hacia el interior, el hombre y la mujer cristianos que nosotros estamos formando no es este que la gente mira. El que debemos formar es aquel que nosotros vemos, el que nosotros imaginamos, el que nosotros pensamos, el que nosotros tenemos en nuestro interior. Yo puedo comportarme delante de ustedes de una manera, yo puedo adaptarme a venir a la iglesia a como todos esperan que yo actúe. Pero la forma en que el Espíritu Santo nos está llevando a desarrollar una vida cristiana victoriosa no es esa, sino es la imagen, es el hombre y la mujer que nosotros queremos ver y que Dios quiere. Y esa imagen se desarrolla en nuestra mente, en nuestro interior. Porque en la medida que nosotros seamos en nuestro interior, así seremos en el exterior. De la manera, de la imagen que tengamos de nosotros mismos, como yo me vea a mí mismo, como yo sea y en mi interior, así seré afuera. Esa es la razón por la que hay muchas personas aparentemente talentosas que fracasan. Y por eso es que hay otras personas que aparentemente son limitadas, pero tienen éxito, sobresalen. Porque no es de lo que se tiene afuera, no es del pisto con que se cuenta en el banco, no es del nombre de la familia, no es de la posición social o de la posición en el trabajo, sino es de cómo uno se mire a sí mismo. Hay gente que tiene muchísimo dinero, pero se siente más pobre de aquel que vive debajo de un puente. Hay gente que es guapa, hay gente que tiene facultades físicas y es bonita, hombre o mujer, pero como allá adentro se mira monstruosamente, se comporta y reacciona como que fuera una persona horrible. La razón por la que hay muchas personas aparentemente talentosas pero que fracasan es por la imagen que tienen de ellas mismas en su mente y en su corazón. Y hay personas que aunque a los demás les parecen que no tienen nada, pero ¿cómo es posible que salgan adelante si no son nadie? Es por la imagen que ellos tienen de sí mismos en su interior. Henry Ford decía: si usted cree que puede, como cree que no puede, en ambos casos tiene toda la razón. Si usted cree que puede, puede.
Y si usted cree que no puede, no va a poder. El Señor Jesucristo lo dijo de esa manera: todo es posible para el que cree. Ahora, que crea, esa es la clave o es el clavo. Porque todo es posible para el que cree. Si usted cree que va a fracasar, ya fracasó. Si usted cree que va a salir adelante, va a salir adelante. Porque todo es posible al que cree. En la Biblia se nos dan muchos ejemplos. Y hoy vamos a tomar dos familias de ejemplo. Porque hoy el tema de esta prédica es familias cristianas de éxito. Este mensaje entonces va dirigido a su familia. Va dirigido a mi familia. Y si usted ya empezó a tomar nota o en algún momento del sermón va a decir: él lo está diciendo por mí, tiene toda la razón, porque para usted lo prepare, pues, ¿verdad? Para mí, para nuestra familia. Y de alguna manera todas las familias nos parecemos. Pero hay dos familias, hay dos historias y dos destinos bien distintos: la familia de Saúl y la familia de David. Vamos a leer primero de Samuel capítulo 29 y versículo 5. Saúl y David, ambos reyes, en el mismo país, bajo el mismo firmamento, con el mismo horizonte, pero muy distintos. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Esto es un canto, y nuestro amigo Fernel Monroy le puso música en uno de los cantos en algunos años, y ha sido cántico de los salmos durante mucho tiempo en las eras de la iglesia. Pero muchas veces no se reconoce el impacto que esas palabras hicieron en las personas de aquel tiempo, especialmente en uno de ellos. Saúl fue rey, como dije, fue escogido por Dios, igual que David. Pero Saúl tuvo topes, como le llama John Maxwell. Tuvo límites, tuvo barreras, tuvo tropiezos, tuvo el hasta dónde, como muchos de nosotros lo tenemos. David igualmente tuvo topes, tuvo límites, como todos nosotros. La diferencia fue que esos límites en Saúl determinaron lo que Saúl llegó a hacer. Y David, con esos límites o tapones, determinó qué hacer con ellos para que ellos no determinaran cómo iba a ser su vida. Los límites en Saúl determinaron hasta dónde llegó. Los topes en David solo hicieron que él determinara qué hacer con esos topes, y llegó más allá de donde los límites le pusieron. Por eso David tuvo éxito y Saúl no. Saúl nunca, por ejemplo, impulsó a la monarquía más allá de su carisma. Todo estaba basado en él. Todo estaba alrededor de él. Él fue escogido por el pueblo. Dios lo eligió porque el pueblo quería alguien que fuera un prototipo, un arquetipo de rey, como todas las naciones tenían, alguien superior a ellos, alguien más alto de estatura que ellos, alguien más guapo que ellos, alguien con más capacidades que ellos, y por eso Dios les dio a Saúl. Hay que tener cuidado qué es lo que uno pide, porque uno muchas veces está pidiendo lo que alguien más tiene, lo que alguien más es, en lugar de aquello que Dios tiene para nosotros. Hay mujeres que están pidiendo lo que su marido no es, sino lo que alguien más es. Hay maridos que están pidiendo lo que su mujer no es, sino la que alguien más es. Hay hijos que quizás están esperando lo que sus papás no son, sino lo que los papás de alguien más tienen. Y hay padres que están esperando en sus hijos lo que sus hijos no son, sino lo que los hijos de alguien más tienen. En este caso, Dios les dio a Saúl como rey porque era lo que ellos anhelaban, como otros tenían. Guapo,
Entre todos dice que Saúl era el mejor parecido entre todo Israel. Era el más alto, le sobrepasaba. Dice que todo el pueblo de Israel le llegaba aquí a los hombros a Saúl. Él era más alto que todos. Entonces ellos se sentían orgullosos de tener un rey así. Pero eso fue el límite para él. Lo que para otros era un ideal, para él se convirtió en una limitación, porque no pudo llevar a su reino más allá de ese tope. Y lo que otros admiran en nosotros puede ser el techo para ellos, pero puede convertirse en el piso para nosotros, o en el límite para nosotros. Lo que admiraban en Saúl se convirtió en el límite para él. Era general, pero no tenía ejército permanente. Él contrataba mercenarios porque no tenía ejército. No tenía un gobierno organizado, ni medios para preservar las ganancias de su liderazgo. Él tomaba todas las decisiones, él salía a todo. Él hacía un macromanagement de todo su reino. No tenía líderes organizados, todo lo dirigía él, porque todo estaba basado alrededor de él. En una familia todo puede estar alrededor del papá, o de la mamá, o de alguno de los hijos. Y todo lo que esté alrededor de esa persona, hasta ahí llegará toda la familia. La familia, en cambio, debiera de ser la suma de los talentos de todos, para poder salvarse de la debilidad de todos. Si dejamos que en la familia solo uno sea el centro o una sea el centro, todo girará alrededor de esa fortaleza, pero la fortaleza de esa persona se convertirá en el límite de esa persona y por lo tanto de toda la familia. No sé si me estoy dando a entender. En esta casa mando yo, de plano va. Entonces esa casa va a llegar hasta donde el que manda, hasta donde está, hasta donde ha podido llegar. Por supuesto, todos tenemos roles, tenemos autoridades, tenemos responsabilidades y cada uno debe reconocerlas. Pero en la medida que como familia aprendamos a valorar, a estimar el precio, el valor, la fortaleza que todos tienen en la familia, esa familia va a poder llegar más lejos. David, en cambio, fue muy decisivo al convertirse en rey. Escogió un centro estratégico como la capital del reino y convirtió a Jerusalén en la capital de Israel. Se ocupó de los enemigos, liberó de los filisteos al territorio y trajo el arca del pacto al templo, a Jerusalén, y formó un equipo de gobierno. Dios escogió a David. El pueblo empezó a admirar a David cuando derrotó a Goliat. Entonces empezó a cantar el cántico ese que leímos en el versículo. Saúl era calidad. Saúl era mejor que nosotros. Saúl era el más guapo. Saúl era el más fuerte, el más alto y derrotaba a 1000. Pero David derrotó 10,000. Este le vino a superar en 10 veces más a aquel que era su rey. Pero la clave de David no fue lo que los demás veían en él, sino que él empezó a hacer las cosas distintas porque tenía un corazón distinto. Porque así como es el líder, así es la familia. Así como es el líder, así es el pueblo. Así como es el cabeza de la casa o la cabeza de la casa, así salen todos los que viven en esa casa. ¿Quién manda en su casa? ¿Quién dirige en su casa? Por eso es que están donde están. Estén bien o no estén bien, ¿verdad? Los veo muy serios, hermanos. Están pensando tirarme la Biblia o qué. Pero es que un líder, así como es un líder en la casa, en la organización, en la empresa, en la nación, así
Es el pueblo. Los líderes no pueden llevar a su gente más allá de lo que han caminado. Un papá le puede exigir a sus hijos si él ha caminado. Una mamá le puede pedir y esperar de sus hijos si ella ha puesto el ejemplo. Aunque Saúl y David tenían camino similar, ¿qué era lo distinto en ellos? Era su actitud. Por eso usted verá que en su casa usted tiene 2, 3, 5 hijos y no todos son iguales. Y usted puede ver que lo que hace diferente para que uno salga adelante mientras que el otro no, es su actitud. Uno quiere a todos. Uno no va a tener preferencias, pero uno no va a ser ciego de no ver, porque unos sí prosperan en una cosa y otros no. Entonces, ¿cuál es lo que generalmente hace una familia cuando ve que alguien es desfavorecido y que otro sí sale adelante? Prestan atención en el desfavorecido. Pobrecito, ¿verdad? Es que él saber ni qué le pasa. Pobrecita, ¿verdad? Es que ella es así. Y no se le presta atención a la que sí sale adelante. No estoy diciendo que no se le preste atención a ninguno. Lo que estoy diciendo es que muchas veces toda la familia entonces se enfoca en el límite que tiene aquel, y entonces la familia llega hasta el nivel mínimo de la familia. El nivel mínimo de la familia es la parte más débil, es la parte más chiquitita, es en el que menos puede. Ahí entonces quedará toda la familia. Pues si ponemos nuestra visión en el que tiene más fortaleza y apreciamos el valor y la fortaleza de este o de esta, toda la familia va a levantar hasta ahí, y aún aquellos que se habían quedado atrás van a levantar también. No sé si les hace sentido lo que estoy reflexionando. Empieza a verse mal al hijo que prospera. No le hablen a ellos lo que son creídos, como tienen pisto y les está yendo, y entonces le empiezan a echar tierra a los que sí están haciendo bien las cosas. Y en la familia, en la casa, ay, pobrecito, mi hijo, sí, eso es cierto, eso es un vago, pero yo te quiero mucho. ¿Cómo es posible? Entre Saúl y David habían cosas muy similares, pero su actitud hizo la diferencia. Ambos recibieron consejos de Dios. Saúl tuvo a Samuel, el gran profeta de Dios, y David tuvo a Natán. Ambos tuvieron profeta, ambos tuvieron dirección de Dios, enfrentaron grandes desafíos, tuvieron la oportunidad de cambiar y crecer, pero solo David aprovechó la oportunidad. Mire algunas actitudes que limitaron a Saúl. 1 Samuel capítulo 9 versos 1 al 3. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Y sí, ¿cómo era hombre? Era un hombre, ¿qué dice? Era valiente. Era de Ciudad Vieja, era gallo. Solo uno de Ciudad Vieja hay por lo visto. Era un hombre varón, valeroso, se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba, ¿cuántos hijos tenía? ¿Cuántos hijos tenía? Y dice que era joven y hermoso. Era un Ken, no de esos Ken que están saliendo ahora, hasta Ken embarazado. Ay, usted, es una locura lo que está pasando en la cultura ahora. Pero era macho, era guapo. Muchos de ustedes quisieran ser como nosotros, como Saúl, pero era hermoso, dice. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, ese tipo entra aquí todas las chavas, y las no chavas también pelan los ojos, porque era un hombrón, era un tipazo. Versículo 3.
Y aquí viene la cosa. Hijo de un hombre valiente. Era un maniquí este hombre. Pero se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que le dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de tus criados y levántate. ¿Y qué le dijo? Y ve a buscar a las asnas. Ok, fíjese pues a dónde va la cosa. Usted puede nacer en un lugar donde hay de todo. Usted mismo puede nacer con todas las características como las de Saúl. Pero cómo formaron su cabeza es lo que va a hacer la diferencia. Porque lo que le pasó factura más adelante en su reinado a Saúl fue la manera de pensar de su papá. Era un hombre valiente y guerrero. Lo que se espera de un hombre valiente y guerrero es que forme a sus hijos ¿cómo? Como valientes y guerreros. ¿Pero qué lo mandaba a hacer? A cuidar las asnas. Lo mantuvo entre los burros, pues. Se veía incapaz a sí mismo, porque para eso lo capacitaron nada más, para cuidar mulas. La autoestima no depende de las oportunidades. Ay, es que él porque ha viajado. Ay, sí, es que ella porque como tiene sus amistades. Ay, es que no. Las oportunidades no dependen. Las bendiciones no dependen de las oportunidades, sino de la formación de pensamiento. ¿Qué nos dijeron desde chiquitos? ¿Qué podíamos llegar a hacer? Eso es lo que hemos logrado llegar a hacer. ¿O no? Y por eso es que el canto: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿Por qué David logró más? Porque fue formado de una forma diferente. Incapacidad. Y la incapacidad no es solo para que nos enseñen a agarrar una escoba, a poner la mesa, a hacer tortillas, a cambiar la llanta de un carro. O sea, esas capacidades todos tenemos que tenerlas, pues. Pintar, cambiar un foco. Y mira un milenio ahí. ¿Y esto para qué es? No le enseñó su papá de plano. Así se hace, mira, mijo. Es que ahora no se atornillan, ahora se da vuelta así. Cuando vos íbamos, yo ya venía, papadito. Es la forma de pensar que desde pequeños nos pusieron, no la forma de hacer cosas, la forma de pensar. La autoestima no depende de las oportunidades que nos dé la vida, sino de la formación que nos den en la casa, que le demos a nuestros hijos. Número 2, otro límite que hizo que Saúl no llegara a hacer todo lo que hubiera podido llegar a hacer siendo rey, fue su temor. 1 Samuel capítulo 10, verso 21-23. Su miedo. Él comenzó su reinado escondido. Era grandote. Lástima esa cara, va. Lástima ese cuerpo. Era miedoso. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron. Lo estaban buscando para que fuera el rey y no lo encontraban. ¿Por qué? Dice el versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Y versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era más alto que todo el pueblo. Pero ¿para qué fregados, ¿ah? Vale la plantona. Estaba escondido. Cuando lo escogieron para rey, estaba escondido. Pero eso querían, ¿va? Ahora ya se oyen muchos comentarios, ¿va? Mejor no hablen porque eso querían, ¿va? Es por eso querían. Así comenzó
con miedo. ¿A dónde podía llegar si así había comenzado? Así como es el comienzo, así va a ser el final. Se entiende entonces por qué el pueblo de Israel se vino en picada, porque su cabeza venía para abajo. Somos, hermanos amados, nosotros somos la acumulación de todo el pasado. Y nuestro pasado no siempre ha sido bonito. Nuestro pasado está lleno de baches. Nuestro pasado está lleno de buenas historias, buenas experiencias, buenas cosas que nos pasaron en la casa, en la familia, pero también en la casa y en la familia. ¡Ja! Si nosotros escribiéramos un libro, ¡ja! La gran chucha que escribiríamos de nuestra propia familia, ¿verdad? Todos aquí. Todos, porque ninguno viene del cielo. Todos hemos tenido más de alguna situación y todos somos la suma de nuestro pasado. Y la más importante opinión que un hombre puede tener en la vida es la opinión de sí mismo. Usted puede tener una opinión sobre la situación política del país. Usted puede tener una buena opinión acerca de la educación en el mundo. Usted puede tener una opinión extraordinaria acerca de algún tema. Pero la opinión más importante que nosotros debemos tener es la opinión acerca de nosotros mismos. ¿Qué opino acerca de mí mismo? Cuando estoy solo, cuando no hay upas, cuando no hay cheerleaders, cuando no hay porra, cuando no hay buenos comentarios. Es más, cuando todo el mundo está en contra. ¿Qué opinión tengo yo acerca de mí mismo cuando me miro al espejo? Porque estamos acostumbrados a que la gente nos apapache. Estamos acostumbrados a oír a ver qué dice la mujer, a ver qué dice el marido, a ver qué piensan los hijos, a ver qué dice mi papá, a ver qué dice mi mamá, qué dice el jefe, qué dicen los amigos, qué dice el pastor, qué dice el líder. Estamos acostumbrados a que nos aprueben. La opinión más importante es la opinión que tú tengas de ti mismo. Si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que vas a salir adelante, vas a salir adelante en el nombre de Jesús. Aunque medio mundo diga que no. Aunque toda la situación diga que no. Pero si estamos acondicionados, si desde chiquito nos metieron ese miedo, cómo cuesta. Llega uno a viejo, llega uno como el chavo, sí me meto, y nos hacemos viejos y nos morimos sin emprender cosas que sabíamos que deberíamos de hacer y estamos procrastinando. La más importante opinión que puedas tener de ti mismo es tú mismo, tu misma opinión. Número 3, otra cosa, tenía muchas cosas el pobre, pero entre otras cosas que vemos en la escritura, vamos a ir ahora al capítulo 13, verso 8 al 10. Era un impaciente el hombre, era berrinchudo, era de esos patojos que a media calle se ponen a chillar y hacen ahí berrinche. Y la mamá corre con un bombón. Era un berrinchudo, dice. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, porque tenían que hacer un culto a Dios, tenían que hacer un sacrificio antes de ir a la guerra, antes de ir a hacer algo, buscar la dirección de Dios. Y se tardó el profeta 7 días, no era día de culto. Hay que esperar, pues. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Verso 9. Entonces dijo Saúl: hagámoslo nosotros, muchachos, que está esperando ese viejo, hagámoslo nosotros. Tráiganme holocausto y ofrenda de paz y yo lo voy a hacer. Y ofreció el holocausto. Versículo 10. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel apareció. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Era necio, impulsivo, mentiroso, celoso, iracundo, negligente, incapaz, orgulloso, desobediente y un montón de cosas más que nos faltaría aquí mucho tiempo para poder seguir pelando al pobre Saúl. Pero por alguna razón el Espíritu Santo
puso que habláramos de esto hoy porque de repente más de alguno de nosotros tenemos algo que superar en estas áreas. El hombre interior, el yo, empieza a formarse el primer año de vida. Desde que está en los brazos, la criatura empieza a ser formada por la forma de pensar de la mamá. Esa criatura desde un año de vida empieza a ser formada por la forma de pensar del papá y de los que le rodean. Cómo hablan, cómo viven, si gritan, si son felices, si tienen paz, si hablan malas palabras. Todo eso es como esponjita que está absorbiendo el bebé desde el primer año. Y en los primeros 6 años de vida, una persona ha recibido el 80% de lo que él piensa de sí mismo y del mundo. A los 6 años, ya una persona, un niño o una niña, tiene un 80% de su manera de pensar formada, de lo que piensa de sí mismo y de lo que piensa de la vida, a los 6 años. Y el otro 20% ya es en los años venideros, que se completará con las otras experiencias, la escuela y la vida. Qué responsabilidad la que tiene la familia, hermanos, porque formamos el pensamiento de nuestros hijos desde que nacen, y ellos son lo que pueden llegar a ser por nuestra manera de pensar. Efesios capítulo 4 versos 22 al 24, por favor. Verso 31, luego al capítulo 5 verso 2, para los que están tomando nota. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, nos está hablando a los cristianos, nos está hablando a los que conocemos el evangelio. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a su forma de pensar. Está corrompida la manera de pensar que traemos. Por eso dije al principio, podemos ser salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, salvos del infierno eterno, pero es la obra del Espíritu Santo la que nos salva de vivir una vida miserable, aun siendo evangélicos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Nos toca a nosotros renovar, cambiar. Dios bendiga a los papás, Dios bendiga a los abuelitos, pero no tenemos que seguir pensando como ellos, pues. Qué bueno que yo veo aquí generaciones que están saliendo adelante, que están dejando a sus papás atrás, que están superando a sus abuelos. Si ese es el deseo de un abuelo, ese es el deseo de un papá, que los hijos lo superen a uno y que lo dejen, porque mi techo que se convierta en el piso de mis hijos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y versículo 24 para terminar. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Vamos al verso 31. Quítense de vosotros, ¿qué dice? Aquí ya no vamos a hablar de Saúl. Aquí ya no estamos hablando de Saúl. Aquí estamos hablando de ¿quién? Solo de algunos de por acá. ¿Y los demás? Diga conmigo, esto es para nosotros. Esto es un mandamiento de la palabra de Dios para nosotros, que dice que se quite de nosotros ¿qué? Toda. Dígale a la persona que está a la par suya: te están hablando, amargo. Te están hablando. Usted se creía un pedacito de panela. ¡Ja! Usted se creía un terroncito de azúcar, tarrito de miel. Quítese de vosotros toda amargura, enojo. Dígale a la brava que está a la par suya: te están hablando. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Sigo. Capítulo 5, verso 2. Ahí mismo en Efesios 5, 2. Y andad, hay que quitar todo eso, hay que sacar todo eso y hay que meter ¿qué cosas? Amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La actitud
Fue la diferencia entre Saúl y David. Mire qué hizo la actitud en David. Lo que era David se puso a prueba en aquel desafío, en muchas otras ocasiones también, pero se puso a prueba de una manera especial en aquel campo donde se tuvo que enfrentar a Goliat, aquel gigante. Ahí él demostró de qué pasta estaba hecho, y ahí demostró él cómo fue formado en su juventud. Aunque su papá, su familia no era la mejor, pero él tuvo una actitud diferente desde chiquito. En aquel día, en ese desafío del gigante, que puso a temblar, dicho de paso, puso a temblar al rey Saúl y puso a temblar a todo el ejército. David hizo algo que la Biblia nos enseña ya en el Nuevo Testamento y no se había escrito ni en el Antiguo Testamento, pero él ya sabía esa ley, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y él, cuando salió a hablar, 1 Samuel capítulo 17 versos 36 y versos 46, mire lo que dice. ¿Cómo salió? ¿Con qué arma salió? Usted dirá, bueno, salió con piedra, salió con honda. Sí, pero llevaba otra arma más importante. Dice: y fuese león, fuese oso, tu siervo. Hablando David, cuando empezaron a ver quién iba a enfrentarse al gigante Goliat, él dijo: este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Como uno de quiénes? Un león, un oso, que él estaba acostumbrado a matar, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cómo se miraba David? Él se miraba ya sobre el gigante. Él se miraba ya vencedor. Él se miraba ya victorioso. ¿Tenía miedo? No, él era valiente. Fuese león, fuese oso, él ya tenía una experiencia. Había salido a derrotar a los animales que se querían comer a sus ovejas. De tal manera que cuando este incircunciso filisteo estaba desafiando a los ejércitos de Israel, él salió con el mismo valor que lo caracterizaba. Versículo 46, ¿qué dice? Y Jehová te entregará. O sea, no se lo dijo solo a Saúl y a los que estaban ahí cerca, se lo salió gritando al gigante. David enfrentó a ese Goliat que venía con una lanza, venía con jabalina, venía con escudo y espada, y hasta un acompañante traía, y era enorme. Él era de profesión, era guerrero. Pero David salió gritándole, diciéndole: Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Salió con otro espíritu. He matado leones y osos, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, dijo. Mire qué manera de pensar la que tenía, porque de la abundancia del corazón, de lo que tenía adentro en su mente, hablaba su boca. Y salió confesando: hoy el Señor te pondré en mis manos, te derribaré y te voy a cortar la cabeza. Y así como lo pensó, así lo dijo. Y así como lo dijo, así actuó. ¿Qué era lo que tenía David? Tenía una actitud diferente, porque tenía una estima diferente. Él se estimaba de tal manera que eso lo hacía ver la vida y a ver a las personas de forma distinta. Saúl tenía una baja estima y tan afectada estima que por eso miraba la vida de una forma diferente. Tenía celos de David, trató de matarlo, puso en peligro de muerte a su propio hijo, ofreció a su hija. O sea, él era un caso, pero producto de su baja estima. En cambio, David vivía levantando su estima y la de otros. Miren 1 Samuel capítulo 17 versos 34 al 37. Él levantó su propia estima. Él se preparó para enfrentar a Goliat, exigiéndose a sí mismo cuando enfrentó al león y al oso. Por eso, cuando nosotros enfrentemos situaciones en la vida, hermano, no tenemos que salirnos corriendo. No tenemos que ponernos a llorar.
No tenemos que ponernos a patalear ni a rebelarnos, sino que saber que esta prueba me está preparando para algo mayor y para algo mejor. Si David se hubiera salido huyendo del oso, hubiera salido huyendo del león, no hubiera podido enfrentar al gigante cuando le tocó. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, verso 35, y empieza a explicar lo que ya leímos, él los mataba. Él era competente, a diferencia de Saúl, que fue incompetente. Lo mandaron a traer las mulas, a traer las mulas fue. Se conformó con entregar mulas. A este lo mandaron a cuidar animales también. Pero la diferencia estuvo en que él, mientras cuidaba animales, hizo algo más. Cuando nos acomodamos a hacer solo aquello, es que hasta aquí me dijeron, es que hasta aquí es que no me están pagando más, es que eso fue lo que me mandaron. Pues hasta ahí va a llegar como Saúl, pues. Pero David lo mandaron a cuidar animales. Lo olvidaron sus hermanos y sus papás lo olvidaron allá en el campo. Pero él se puso a escribir canciones. Se puso a inventar salmos. Y de hobby cazaba osos y leones. En nuestros tiempos de prueba, hermanos, cuando nos abandonen, cuando nos dejen, cuando no nos alcen a ver, cuando estemos solitos, démosle gracias a Dios, porque es una escuela. Algo nos quiere enseñar el Señor para nuestro futuro. Aparte de competencia, que es la sensación de sentirse capaz, salió con esa injundia. David también levantó la estima de los demás, la estima de los otros. En el capítulo 17, versos 51 al 53, ahí donde estamos, busque. Él hizo que su ejército experimentara una victoria imposible sobre los filisteos. Tenían 40 días de estar en esa situación. El rey no se atrevía. No había un campeón entre ellos que saliera a defender a Israel y que se enfrentara a Goliat. 40 días, más de un mes, ahí esperando. Y aparece este jovencito y les dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Mientras ellos huían, mire lo que pasa con el pueblo de Israel, versos 52 y 53. Levantándose luego los de Israel, diga conmigo, levantándose. Si tú te levantas, se va a levantar tu familia. Si tú te levantas, se van a levantar en tu trabajo. Si tú te levantas, se va a levantar tu empresa. Si tú te levantas, se va a levantar la iglesia. Y se levantó luego los de Israel, y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gat y Ecrón. Verso 53. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Se necesita uno, con uno que se ponga las pilas, con uno que se atreva, con uno que se levante. Los demás van atrás. David hizo que el ejército se levantara. ¿Por qué se levantó? Les dio un sentido de misión, un sentimiento de que nuestra vida tiene significado. Cuando yo hago algo en mi familia, les estoy dando significado a ellos, les estoy poniendo retos, les estoy poniendo metas, les estoy poniendo ejemplo y les estoy inspirando de que vale la pena luchar por algo. Cuando usted se levanta cada día, cuando sale de madrugada, cuando no llega sino hasta bien noche, usted pensará que su mujer y sus hijos solamente piensan que usted está yendo por el cheque de su sueldo. Usted está inspirando a sus hijos, usted está inspirando a su mujer. Cuando usted regresa, mujer, cuando usted vuelve a su trabajo y toma las cosas en su casa, usted piensa que su marido no se da cuenta y que sus hijos no le agradecen. Usted está inspirando, está inscribiendo muchas cosas para el futuro de su familia. Con uno que se levanta, cuando uno se levanta en la casa, todos se levantan.
nos da sentido de misión, de significado, nos hace sentir parte. Aquellos salieron corriendo y como nación celebraron la victoria y no salieron diciendo, esta es la victoria de David. Ellos dijeron, es nuestra victoria. Por eso en la casa, cuando el papá alcanza algo, toda la casa dice, alcanzamos gracias a Dios. Cuando la mamá hace algo, todos decimos, qué rico nos quedó. Nos da sentido de pertenencia, de afiliación, cuando, hermanos amados, uno en la casa se levanta y levanta a los demás. Nos da sentido de pertenencia. Y ante el desaliento, y porque ni su papá creía, ni sus hermanos creían en David. El mismo rey puso en tela de duda su capacidad. David era sano emocionalmente. No se regresó llorando, rechazado. No dijo, ya no sirvo, ya no sigo. No, él dijo, bueno, buena vaselina me eché hoy en la mañana, así es que todo resbala. Y siguió adelante. Porque ante las intimidaciones, los temores y los rechazos, la salud emocional, la seguridad emocional es importante. Él creía en muchos, así como otros creían en él. No, que no todos estaban en contra. Jonatán era su amigo, era su hermano, era su buddy y le echaba upas. Lo afirmó, le apoyó. Por eso uno necesita tener cerca gente que lo anime a uno, que le eche upas, que lo estimule, que lo apoye. Uno necesita figuras en su vida, su papá, su mamá, sus hermanos, amigos, líderes, gente que nos esté desafiando, ayudando. Y como familias cristianas debemos nosotros ser los modelos y maestros de una alta estima que deben tener nuestros hijos. Usted no se ponga a pensar, ay sí, yo espero que en el colegio la maestra, lo que yo no puedo. No, usted es la responsable, mamá. Algunos están esperando hasta que la muchacha forme a sus hijos, o que el vecino, que el pastor se haga cargo, que el alcalde. No, hombre, no. Nosotros somos responsables de nuestra casa. Tenemos que, la escuela de pensamiento de nuestros hijos no debieran de ser las redes sociales, el TikTok. Debemos ser nosotros. Los maestros y modelos de una alta autoestima debiéramos de ser nosotros. A mí una de las más grandes penas que me da, y uno de los más grandes errores que he cometido, y uno de las más grandes penas que yo tengo, es que en algunas ocasiones me he quebrado. Ser bravo creo que me lo aguantan. ¿A quién no se le sale su bestia a veces? Tenemos mecha corta, a veces no andamos para andar con cuentos y explotamos. Yo también, sí, no piense que por ser pastor ya me va a salir alitas. No, también a veces se me sale lo García. No mucho, pero cuando escarban logran, escarban y logran, me soban y sacan el genio. Así. Pero eso de alguna manera yo digo, me perdonan y todo. Pero de lo que a veces sí cuesta meses, semanas en que me pase la cosa ahí de, ay, Señor, ayúdame, ¿qué pasó? No debí. Es cuando me quiebro y me presento delante de mis hijos y mi mujer como un cobarde, que no he seguido, gracias a Dios, que no han sido muchas veces, gracias a Dios, pero que me ha pasado. En más de alguna ocasión he querido tirar la toalla, en más de alguna ocasión se me han salido de las de cocodrilo así feo, y después digo, ¿por qué? Porque lo que menos debieran de ver nuestros hijos es que somos cobardes, que somos inútiles, es que tiramos la toalla,
Es que nos ponemos a quejar de otros. Es que le echamos la culpa a los demás. Hay tiempos de llorar, lloremos solos. Tiempos de patalear, pataleemos solos. Mejor si es en la piscina, nada más. De algo sirve ese. Tengo ganas de patalear, andate a la piscina, mijo. Ahí, más de algo no sirve ese ejercicio. Orar en la presencia de Dios para derramar eso. Porque en nuestra familia, lo que nosotros debiéramos de ser es los mejores maestros de autoestima. Sentirnos bien, no orgullo, no orgullo. Enseñarle a nuestros hijos que somos la última Coca-Cola en el desierto también es negativo, eso no es correcto. Porque allá afuera se van a dar cuenta nuestros hijos que no es así, que no llegamos ni a Nesbitt. Era cuento lo que nos decía nuestro papá, vos, que nosotros éramos la crema innata aquí. No, ni a pasta de zapatos llegamos. No estoy diciendo eso, estoy hablando de autoestima saludable. El valor que tenemos en Dios, el valor que tenemos como personas, la dignidad que tenemos como familia, siendo un modelo de pensamiento sano para poder influir en los demás. Y vamos a terminar puestos de pie leyendo Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Una familia sana, una familia feliz, una familia próspera, una familia con cosecha, una familia cristiana. Es una familia que no solamente tiene a Cristo como Señor y Salvador, sino que tiene al Espíritu Santo que le está renovando constantemente su mente, su forma de pensar. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Ese debe ser nuestro currículum de pensamiento en la escuela de la casa. Y versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esa es mi doctrina. Esa es la doctrina en esta iglesia. Fortalecer el espíritu y la mente para tener una vida cristiana como este mundo la necesita y como Dios manda, para vivir en paz, para ser felices. Habiendo recibido este mensaje en nuestro corazón, estoy seguro que más de uno allá está con inquietudes, con necesidades de oración y especialmente de acercarse más a Dios. Yo les invito para que ahí donde ustedes se encuentren, hablemos con el Señor y le digamos con estas sencillas pero profundas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude en este caminar cristiano y pueda yo superar todos aquellos desafíos que están haciendo que mi vida no cambie. Me pongo pues, Señor, en tus manos para que hagas una transformación en el nombre de Jesús. Si usted, mi querido amigo, hizo esta oración, si usted, mi querida amiga, hizo esta oración, puede estar segura que Dios le escuchó. Usted es hijo, hija de Dios y pronto verá la respuesta de esta oración. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, déjenos sus comentarios y con mucho gusto le estaremos atendiendo.